Hola, en este video te enseñamos a hacer Ayak Yak. Para hacer la cabeza utilizamos 140 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. La goma tragacanto o CMC ayuda a que las piezas de una figura sequen más rápido. Hacemos un poco de presión en el medio para marcar el área de los ojos. Retocamos la parte inferior para modelar el mentón. Luego modelamos la forma de la cabeza de esta manera. Con una herramienta redonda marcamos el área de cada ojo. Con una herramienta curva formamos la nariz. Luego marcamos la boca. Así debe quedarte al final. Ahora lo dejamos secar en maicena para evitar que se deforme por lo menos unas 6 horas. Para el cuerpo utilizamos 100 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Lo alargamos dejando más volumen en la parte inferior para formar las piernas. Hundimos un poco en el centro de la parte inferior y modelamos las piernas de la siguiente manera. Luego formamos cada pie. Así debe quedarte al final. Ahora lo dejamos secar por lo menos 4 horas. Para cada brazo utilizamos 6 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la masa se pegue a las manos. Alargamos esta pieza y aplanamos un extremo para que pueda encajar la mano. Lo doblamos y aplanamos ligeramente el otro extremo del brazo para que pueda encajar en el cuerpo. Con una herramienta de corte marcamos a la altura de la articulación del codo. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos el otro brazo y los dejamos secar por un par de horas. Para el cuello tomamos un poco de pasta de goma de color negro, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Luego lo aplanamos formando un pequeño disco. El pegamento que utilizamos está hecho a base de agua con una pizca de goma tragacanto. Luego colocamos el cuello en este lugar. Para la base de cada pie estiramos un poco de pasta de goma de color negro y lo aplanamos. Ponemos pegamento en la base de cada pie y colocamos cada pieza en su respectivo lugar. Hacemos un proceso similar en los brazos.
Para trabajar mejor la figura, colocamos las piezas sobre una base de Tecnopor. Tomamos una brocheta y la humedecemos con pegamento. Luego atravesamos el cuerpo desde la parte superior. Esta brocheta es para colocar la figura sobre la torta. Aquí hacemos un pegamento más fuerte con pasta de goma y unas gotas de agua mezclados con una cuchara. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Para terminar de limpiar la cabeza de maicena, utilizamos un poco de pasta de goma del mismo color. Marcamos el lugar donde irá colocada la cabeza. Luego hacemos un orificio con otra brocheta para que pueda entrar más fácil. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos la cabeza. Ubicamos el lugar donde serán colocados los brazos y marcamos el área con partes de un mondadiente. Ponemos pegamento en partes de un mondadiente y los introducimos en el cuerpo para sujetar los brazos. Ponemos pegamento en cada brazo y colocamos cada uno en su respectivo lugar. Para cada mano utilizamos una bola de pasta de goma de 11 milímetros de diámetro. Para eso utilizamos una regla de círculos milimétricos. Le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. La aplanamos un poco y marcamos los dedos con un bisturí empezando con el pulgar. Con ayuda de una herramienta hundimos un poco la palma de la mano para darle un mejor acabado. Luego redondeamos el extremo de cada dedo. Para sujetar cada mano con el brazo utilizamos partes de un mondadiente con un poco de pegamento. Para cada oreja utilizamos una bola de pasta de goma de 11 milímetros de diámetro. Le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Lo aplanamos y dejamos recto a un lado formando un semicírculo. Con una herramienta hacemos un par de marcas de la siguiente manera. Ubicamos el lugar donde será colocada cada oreja y utilizamos partes de un mondadiente con pegamento para asegurarlas a la cabeza. Ponemos pegamento en cada oreja y colocamos cada una en su respectivo lugar. Ponemos pegamento en este lugar y para formar los ojos utilizamos dos pequeñas bolas de pasta de goma de color blanco. Aplanamos cada uno y los colocamos. Ponemos pegamento en cada ojo y aplanamos dos pequeñas bolitas de pasta de goma de color azul.
Luego pegamos una pieza en cada ojo. Ponemos un poco de pegamento en la boca y la rellenamos con pasta de goma de color rojo. Estiramos la masa y la pegamos de esta manera. Con ayuda de una herramienta rellenamos los espacios. Para los dientes utilizamos un poquito de pasta de goma de color blanco. Le damos forma rectangular y lo pegamos en la parte inferior. Con ayuda de un bisturí marcamos en el centro. Para el pelo tomamos un poco de pasta de goma, le agregamos goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Alargamos esta pieza y le damos forma de cono. Ponemos pegamento en la parte superior de la cabeza y colocamos el pelo. Con una herramienta de corte marcamos el borde del cabello. Luego marcamos el resto con dirección de arriba hacia abajo. Para pintar los detalles utilizamos colorantes de repostería en gel. Finalmente le damos brillo a los ojos pegándoles una pequeña bolita de pasta de goma de color blanco. Con eso terminamos a Yak Yak y espero que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video no olvides suscribirte, de esta forma verás las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.